Muy bien, mis queridos alumnos de selección. Estamos el día de hoy, al día viernes 26 de junio. Hoy vamos a ver a un representante de la literatura universal. Quizá yo me atrevería a decirles uno de los más grandes dramaturgos. Quizá el más grande de todos los que han hecho teatro, Es el gran William Shakespeare. De él definitivamente se ha dicho muchísimo, de él se ha señalado muchísimo, se ha hablado muchísimo, pero fundamentalmente él es quizá el dramaturgo más representativo de la literatura. Ojo, algunos lo consideran el mejor de todos los dramaturgos. A él le conocen o lo conocieron como el monstruo de la imaginación. Monstruo no por lo que era, pues no deforme, no, al contrario, era muy bien parecido. Eso le gana mucho, eso gana mucho para él, porque acuérdate que él también fue actor antes de ser dramaturgo, por sus conocimientos, por esa capacidad inmensa que ha poseído el gran William Shakespeare. Vamos a ver justamente a él en este teatro ya de algún otro modo más sofisticado. Ya no se hacía al aire libre como lo hacían los griegos o como en mismo España también, sino ya aquí eran espacios cerrados, pero no tenían techo, espacios cerrados, pero no con la tecnología de ahora, pues. La de ahora, por ejemplo, mis queridos alumnos, ya hay efectos de luces, efectos musicales, etcétera, etcétera. En esa época todavía, acuérdate que las luces son recién inventadas en el siglo, finalizando el siglo XIX, ¿no? O de repente tampoco lo de la música sí existía, pero no había pues esto de lo que es la parte electrónica de ahora, ¿no? Los micrófonos, los parlantes, la música era en vivo y de esa manera eran expresadas. Bien, vamos a hablar un poco de él, vamos a diferenciar, a ver, en esta su biografía. Shakespeare nació en Stratford, es una localidad de la actual Inglaterra, en abril de 1564. Fue el tercero de los tres hijos de John Shakespeare, rico comerciante, miren, rico comerciante y político local. O sea que William no tuvo necesidades. Él tuvo mucho y por ahí comenzó pues su afición más rápido para poder realizarse como tal. Y la mamá es Mary Arden. Se sabe poco de su niñez y adolescencia, de gran William Shakespeare. Se cree que estudió en la Grammar School de Stratford, pero se desconoce el tiempo y las circunstancias. Aprendió un poco de latín. Era importante, chicos, aprender el latín. No tanto porque te servía eso para que tú puedas, digamos, hablar cuando vas a algún determinado país. Muy por el contrario, el latín es una lengua muerta. Ya en ningún estado, ningún país habla en estos momentos. Y también a partir de que Italia ya como tal se unifica, ya desecha el latín y aplican lo que se llama el italiano. Pero el latín era importante saberlo porque él era un conocedor, un estudioso, y algunos tratados, algunos documentos, mis queridos alumnos, estaban fundamentalmente en latín, escritos en latín. Entonces, para descifrar o interpretar o traducir, tú tenías que aprender el latín en esa época. Es como era el inglés, ¿no? Y de griego, mira, aprendió un poco de latín y griego. Griego quizá digamos, el griego auténtico, ¿no? Porque acuérdate que Grecia, si bien es cierto, fue una cultura, pero Grecia en realidad estaba dividido por varios estados pequeños. Ahí estaba Troya, ahí estaba Esparta, ahí estaba Tobago, estaban muchos, Ítaca inclusive, muchos que tenían diferente que
que se hablaba a lo que era el ateniense. El ateniense sí hablaba el griego auténtico. Y también el gran William aprendió el griego. Pero abandonó la escuela con 13 años debido a las dificultades de su padre. Sí, su padre entra en quiebra y prácticamente se viene todo abajo, ¿no? Con 18 años se casó con Annie Hathaway. La boda se realizó con prisa y se cree que es porque Annie estaba embarazada. Shakespeare y Annie tuvieron 3 hijos, pero uno de sus mellizos, Hamnet, murió con 11 años. Solía escribir versos, miren cómo se inicia el gran William Shakespeare, ¿no? Él, antes de ser un gran dramaturgo, se inició escribiendo versos, o sea, poesías del género lírico. Pero en 1592 empezó a trabajar como dramaturgo, en Londres. Él ya está entonces en la capital de ese entonces de Inglaterra, como dramaturgo en Londres. Y era lo suficiente conocido. O sea, ya de algún modo, además él se dice, chicos, de que le ayudó mucho su porte y su bien parecido. Era muy guapo, muy simpático. Inclusive también a él lo llamaron para que sea actor. Y él comienza a conocer todo este mundo de lo que es la parte actoral o de lo que es la parte teatral. Se convirtió en actor, escúchenme, se convirtió en actor, escritor y finalmente fue copropietario de la compañía de Teatro Lord. El Teatro Lord, déjenme decirlo, en esa época era quizá uno de los mejores teatros de Inglaterra, uno de los mejores. Entonces, él, con su trabajo y también con su aporte económico, se convierte en copropietario de este gran teatro, el Teatro Lord. Chamberlain, la compañía alcanzó un gran éxito cuando murió Isabel I. Imagínense, estamos hablando de la reina, ¿no? La compañía alcanzó un gran éxito cuando murió Isabel I. Su economía mejoró y fue uno de los accionistas de su teatro. Finalmente, en 1611 se trasladó otra vez a su localidad natal, donde no se sabe si mandó edificar una casa o la compró. Shakespeare murió aquí sí porque hay 2 datos, pero lo que yo le quiero decir es llamarle la atención que él muere el 23 de abril de 1616. Coincidentemente también en el Perú muere esa misma fecha el Inca Garcilaso de la Vega y también en España el gran Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces hay Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces son 3 literatos que en la misma fecha mueren. Pero aquí, por ejemplo, estaba buscando y a la edad de 48 años, poco de información, a los 48 años, mis queridos alumnos, él abandona toda la actividad artística y se retiró a su ciudad natal, donde murió en 1616. Se desconoce, no sé por qué, 48 años, pues es relativamente joven para un literato, era para que siga produciendo. ¿Qué habría pasado? Se desconoce esto de aquí. Ahora, también tenemos ya en lo que es la parte de su obra literaria, lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Ahora, ¿por qué es bueno saber e interesante estudiar a William Shakespeare, mis queridos chicos? Porque él, a través de sus obras teatrales, crea lo que se llama esto de personajes muy tumultuosos, personajes controversiales, inclusive personajes psicológicos, que a la fecha lo siguen estudiando, como por ejemplo Hamlet. Ahora, cuando analicemos un poco a Hamlet, vamos a entender qué cosa nos quiere decir con esto de la creación de sus personajes. O de repente a Otelo, o a Macbeth. Mira, son personajes que le puso título a sus obras. Y ya, pues la más conocida,
de repente es la de Romeo y Julieta. Pero aquí lo vamos a ver ya desde el punto de vista de su grandeza, de su aporte, de cómo y por qué es que se ha creado esto de lo que es el teatro del gran William Shakespeare. Entre sus comedias, quiero llamarte la atención, sí, pues, sus obras del gran William Shakespeare vamos a dividirlo en cuatro subgéneros, ¿ya? Es las comedias, que es la que, chicos, a ver, arrancar una sonrisa, ustedes más o menos que son hábiles de repente haciendo un chiste, una gracia, arrancar una sonrisa es bien difícil. Y mantener sonriente, de buen humor, en una obra teatral debe ser todavía más difícil. Por eso que los que escribieron comedia, ¿no? Los que escribieron comedia, por ejemplo en el Perú, ¿quién es el iniciador del teatro? ¿Quién fue quien inició el teatro en el Perú? Y comenzó justamente con comedias. A ver qué recuerdan ustedes. Manuel Asensio Segura. Muy bien, mi querido Lucas. Claro, el gran Manuel Asensio Segura. Él escribe esta famosa obra llamada, ¿no? La famosa El Sargento Canuto y también la ñacatita, ¿no? Entonces, el gran William Shakespeare, estamos hablando de mí, él ha vivido entre el siglo XVI y comenzando el siglo XVII, ¿ah? Eso ha sido más o menos la temporada de él. La comedia, Noche de Reyes, La Tempestad, Cuento de Invierno, pero también las históricas. Esta ya es estrictamente de los reyes de esas épocas, Eduardo III y Enrique VI. Y en las poesías también les decía, él escribió versos. Es la Violación de Lucrecia, Venus y Adonis, y también sonetos. Pero en lo que quizá aquí sí ha sobresalido mi querido alumno es en las tragedias. Romeo, Julieta, Hamlet, Otelo, Macbeth. Son ellos, ¿no? De los que él ha sobresalido. El teatro lo ha dividido en cuatro etapas. La primera etapa son las piezas históricas y comedias ligeras como el First Folio. La segunda etapa, piezas líricas, o sea, el lirismo, la poesía también lo llevó al gran teatro y la profundización de las piezas históricas. En la tercera etapa fue la más brillante y aparecen sus tragedias, las más importantes. Quizá, chicos, esta es la mejor etapa del gran William Shakespeare, cuando la tragedia llevó. Allí es donde brilla con luz propia. Allí es donde se hace grande, el más grande de los dramaturgos de la historia literaria. Es el más grande, no es uno de los más, sino es el más grande de las obras dramáticas. Y la corta etapa, no fue tan brillante, sus obras más destacadas son el Ten Wheels y el Ten Games. Entonces, allí, por ejemplo, tenemos esto de su obra. Ahora vamos a analizar un poco a sus dos obras el día de hoy, pero ya oportunamente yo les invito a que investiguen más por cuestiones de tiempo, chicos. No podemos analizar todas sus obras, pero las que quizá más presencia tienen en la actualidad. ¿Quién no ha escuchado a gran Romeo y Julieta, no? Romeo y Julieta. A ver, vamos a ver. Romeo y Julieta la vamos a dividir, mis queridos alumnos, la vamos a dividir en tres actos, ¿Qué cosa es un acto? ¿Qué cosa es un acto? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué se utilizan mucho los actos en el teatro? ¿Alguien conoce? ¿Escenas? Levantó la mano Lucas. A ver, Lucas. Una puesta en escena. Muy bien. Es donde, o sea, ¿cómo comienza el acto? A ver, un poco más o menos les voy a señalar cómo es el teatro desde la época
cuando se inventa o se crean el teatro, ¿cómo es que comunican? A ver, es a través de silbatos. Mira, el silbato todavía no ha pasado de moda. En la actualidad todavía se sigue utilizando el silbato. Entonces, hay un primer silbato, ¿ya? Entonces ya la gente está en las colas, ¿no? Adquiriendo sus entradas, de repente están en las cafeterías, están conversando, un bullicio. Entonces, un primer silbato significa que ya debemos estar atención, que ya la obra en cualquier momento va a iniciar. Después hay otro segundo silbato. Este segundo silbato sí ya te dice de que ya tienes que estar, ya tienen que estar todos en la sala, todos en la sala. Si ya pues estás comiendo, ojo, dicho sea de paso, en el teatro no se debe comer, no se lleva alimentos, se debe mantener el silencio absoluto. No es como en el cine, ¿no? En el cine tú vas, compras tu canchita, puedes salir a cada rato, moverte por allí, escuchas bebitos llorando, etcétera, ¿no? Entonces, como que no se disfruta, no se disfruta. Mayormente cuando yo voy al cine, por ahora ya no se puede, voy siempre en las funciones un poco noche para evitar pues esas bullas, ¿no? De los niños que lloran, que sí, que por ahí, ya uno disfruta de la película. Entonces el teatro, mis queridos alumnos, el segundo silbato justamente es para que ya usted termine ya todo y esté en la sala, ya esté en la sala. El tercer silbato es así, ya usted no debe de estar en absoluto silencio para apreciar la obra. Acuérdate que todo es en vivo, todo es en vivo. Acá no es de que está grabado, que van a pasarte una película, no, no, no. Todo es en vivo. Y comienza. Entonces, en ese primer momento que abren el telón, es el primer acto. Es el primer acto. Y es la escenografía, es lo que se va a realizar, lo que se va a realizar el espectáculo en ese momento. El lugar y el tiempo respectivo. Entonces, Romeo y Julieta comienza de la manera más o menos, aquí ya vamos descifrando, la presentación. La obra empieza hablando de la tristeza que tenía Romeo por un amor no correspondido. Pero en realidad no era un amor que después se convierte en correspondido. Vamos a ver un rato, un momento aquí. El gran Romeo estaba muy enamorado de una gran mujer que se llamaba Julieta y que pertenecía a las altas esferas. Era de una condición muy pudiente, que tenía mucho en ese entonces. Y el gran Romeo pertenecía a otra clase social, ¿no? Que de algún otro modo siempre la ha admirado, siempre estuvo enamorada, pero él ya en su imaginación decía de que este amor no iba a ser un amor platónico, ¿no? Un amor platónico. Entonces, nuestra gran Julieta pertenecía ¿a qué clase social? ¿Recuerdan ustedes? A los a los Capuletos. Mientras que Romeo a los Montescos, a los Montesco. Montescos. Entonces, estas dos clases, estas dos tipos de familias eran irreconciliables por ningún momento, ni en lugar, ni en el remoto tiempo, absolutamente, ¿no? También cuenta el odio que se tenían dos familias, los Montesco y los Capuletos. Ahí aparece el odio, la rivalidad. Romeo, ahí comienza, mire cómo comienza, ¿no? Un poco ya para tener el encuentro con Julieta. Romeo se cuela con sus amigos en una fiesta de disfraces de los Capuletos y allí conoce a Julieta, pero no sabe que esta es una Capuleto, porque te voy diciendo de que era una fiesta de disfraces y todos estaban con unas mascarillas. Pero ya más o menos él tenía una mira. ¿Por qué? Porque su amor era la gran Julieta. Pero no sabe que esta es una Capuleto. Ambos se enamoran y sin saber su identidad y deciden casarse. Miren, todavía no se sabían las identidades y se casan, deciden casarse. Pero ¿qué pasa en el segundo acto? En el segundo acto, en la que le hemos denominado el nudo, ¿no? O la trama. Romeo
le dice a Julieta a través de su ama la fecha del enlace que se produce en secreto. Ojo, llegan a casarse entonces, llegan a casarse, pero este matrimonio se produce en secreto, ya que ambas familias eran rivales y por ende iban a decir que no, iban a decir que no. Después de la boda se produce una discusión, perdón, después de la boda se produce una discusión entre el primo de Julieta, ojo, y un amigo de Romeo. En esta muere el amigo de Romeo y este decide matar al primo de Julieta para vengarse y finalmente fue desterrado. Entonces, mire, la cosa se va complicando por cuestiones y discusiones, etcétera, y el desterramiento significaba expulsarlo del lugar, decirle que ya se vaya porque era la pena o el castigo que se le aplicaba. Muy bien, ¿y qué nos dice en el tercer acto? Es el desenlace. La noche que Romeo es desterrado, va a casa de Julieta y consume lo que se llama el matrimonio. El padre de Julieta fija la fecha de la boda para que Julieta se case con otro personaje en París en pocos días, pero ella no quiere. A ver, chicos, un poco les explico porque en base a eso también está lo que nosotros conocemos como los matrimonios consortes. En la actualidad, luego voy a lanzar la pregunta, van preparándose, si en la actualidad existe o no el matrimonio en consorte. Pero ¿qué cosa es un matrimonio en consorte? Miren, chicos. Antiguamente, los reinos existentes en Europa, ¿no?, tenían que fijar ellos primero su promedio económico. Tenían que, de alguna otra manera, proteger sus riquezas. Entonces, una hija o un hijo de la nobleza no puede casarse pues con un hijo o con una hija cualquiera. Diríamos cualquiera en el sentido de que no tenía una posición económica. Entonces, un poco para engrandecer, agrandar, llevar más lo que es su reino y sus bienes, pues deciden casarse. Ojo, ¿y quiénes deciden? Son los padres. Son los padres los que deciden casarse. Ejemplo, a ver. El conde tal tiene su hijo, ya está en promedio de matrimonio y en edad de matrimonio. Y a la vez, al otro lado de la comarca, también existe otro conde que tiene una hija. Entonces, estos condes se reúnen y señalan, ¿qué te parece, mi querido conde? Vamos a casar a nuestros hijos. ¿Ya? Aceptan y se arreglan. Muchas veces, mis queridos alumnos, en esas épocas, los novios nunca se conocían y recién se conocen en el matrimonio y por ende se realizaba ese tipo de matrimonios. Eso eran los famosos matrimonios en concerte o consorte. En la actualidad, mis queridos alumnos, quizá ya no se ve ello, pero sí ese perjuicio queda todavía. Muchas veces, ¿no? A ver, si el papá por ahí dice, a ver, ¿quién es él? ¿Qué cosa tiene? ¿Qué le va a ofrecer a mi hija? La clásica, ¿no? No, mire, ¿sabe qué? Esto es así, lo otro. Ah, lo siento mucho. Pues usted no es como para mi hija. Y simplemente lo llama a su hija, yo no estoy de acuerdo con este matrimonio. Así de sencillo. Todavía existe ese prejuicio, pero ojo, antes estaba institucionalizado, o sea, la ley te protegía hacer eso, pero ahora ya no. Ahora, pues, de algún otro modo, el amor es libre y uno puede casarse con más o menos el quien tú has fijado o de tus sentimientos. Pero en algunas partes de nuestro país, en nuestras provincias, mis queridos alumnos, todavía existe eso, el famoso consorte. Todavía existe en la actualidad, ¿ah? Así que no, tampoco no, digamos que hemos ya avanzado en ese aspecto. Todavía existe. Entonces, en esa época, el papá de Julieta dice, pues, que te vas a casar en París, pues, con un apuesto que tiene propiedades y todo, y no quiero saber nada con Romeo.
ella decide que no quiere hacer ello. Julieta, para no engañar a Romeo, escúchame, porque el papá ya prácticamente lo había obligado y tenía que hacerse de algún otro modo, Julieta, para no engañar a Romeo, decide con la ayuda de un sacerdote ahumarse un líquido. Ahumarse significa es quedar inconsciente por un tiempo. Ya cuando uno toma un cierto líquido, queda inconsciente por un tiempo, haciéndole creer de que Julieta había muerto, para que todos creyeran que ha muerto y se ha suicidado. Un líquido que la dejará inconsciente, pero no la matará. El sacerdote envía una carta, mire, escuchen esto, el sacerdote envía una carta a Romeo para que sepa el plan, pero esta carta, o sea, la carta no llega a su destino, porque por allí surge justamente otra persona, un espía, y mata al emisario, mata al quien va llevando la carta. Y esa carta nunca llega. Lo que sí le llega a los oídos del gran Romeo es que Julieta se había suicidado. Romeo, al enterarse de la muerte de Julieta, porque así se entera él, no de que estaba pues en un plan de un sueño más o menos, ¿no? El ahumarse, o sea, se había ingerido el líquido para quedar inconsciente. Al enterarse de la muerte de Julieta, compra un veneno y se va hacia su tumba y se toma el veneno. Cuando Julieta va cerca a su tumba, a lo que va a ser su tumba, el gran Romeo, y ahí toma y queda pues muerto el gran Romeo. Cuando Julieta despierta y lo ve muerto, al no soportar el dolor, se suicida con un puñal. Las dos familias acaban reconciliándose para que la muerte de sus hijos no fuera en vano. Miren, alumnos, ¿cómo termina esto? Por eso que es una obra trágica. La muerte está presente allí. La muerte está presente. Pero miren cómo William Shakespeare, ahora, mis queridos alumnos, ¿esto habrá existido en la vida real? Díganme, ¿sí o no? Puede ser. Puede ser. ¿Qué dicen los demás? Sí puede acontecer en la vida real. Puede ser que Yo acontezca. también creo eso. A ver, mis queridos alumnos, para comenzar, Romeo y Julieta no han existido nunca. Tampoco existen los Capuletos ni los Montescos. Todo esto de lo que nos ha narrado nuestro gran William Shakespeare es imaginación pura, pero sin apartarse a la realidad. En otras palabras, la realidad está existente en esta obra, pero más no los personajes, las cosas o los lugares que han acontecido. Entonces, él tomaba estas cosas para llevar a cabo, pero allí siempre está presente la parte psicológica, miren chicos, la parte psicológica. ¿Por qué? ¿Por qué la parte psicológica? Porque miren cómo Julieta no acepta, surge esto del engañar al papá o a la familia para fingir su muerte, no llega, el gran Romeo se entera de que ha sido muerto, entonces decide suicidarse, matarse para quedarse, ¿no? Y cuando al enterarse despierta nuestra gran Julieta y decide aplicarse el puñal y matándose, en este caso, ¿quién? Ella. Entonces, por ende, los dos mueren. Entonces, hay un juego de personalidad, hay un juego de situaciones. En el más sano juicio, yo diría, quizá no se dé eso, pero ahí está, el gran William Shakespeare nos presenta. ¿Qué piensan ustedes del matrimonio en consorte? ¿Todavía se seguirá dando en el Perú o en nuestra realidad? ¿Qué dicen? ¿O conocen de repente ustedes algún caso, no? A ver. ¿O solamente en las telenovelas se ve eso? ¿Cuál sería su respuesta, mis queridos alumnos? Creo que en el Perú no, pero en otros lugares sí. En realidad ya no se da ese tipo de matrimonios, pero hay ciertos lugares donde sí. Ajá. Yo les digo que sí, mis queridos alumnos, sí se sigue dando, claro, no con esto de los títulos pues, de condes y todo, ¿no? En la India, profe. En las familias más pudientes. Muy bien. A ver, yo les pido a usted, ya, yo le sugiero una cosa, a ver, vamos.
De repente, pues, vámonos al otro lado de una familia pudiente, una familia que tiene muchos recursos, caramba, son dueños de empresas X, que viven al otro lado, ¿ya? Y tú, pues, decides, no sé, te enamoras de ella y eres correspondido y va a llegar el momento en que tú, digamos, o yo, voy y le propongo matrimonio a esta hija, pues, que su papá es dueño de un banco, ¿verdad? Y el papá aceptará ese matrimonio y ahora usted va a decir, depende, pues nada, profesor, pero a ver, en el fondo de tu ser, dígame, definitivamente que no va a aceptar, pues, que no va a aceptar, no va a aceptar, salvo que sea un papá pues demasiado comprensivo y diga, caramba, mire, no es nada, ¿cómo voy a mi hija, no? Voy a entregarle a un señor a un individuo que no tiene nada, que solamente está estudiando, etcétera, ¿no? O que le ofrezca esto. O sea, ellos siempre optan por casarse entre ellos para que pueda crecer. En la actualidad se sigue dando, mis queridos alumnos. Ya, solamente en las telenovelas eso sucede, que la empleada se enamora del hijo del empresario, por allí se miran, se enamoran y luchan contra todo y boom, se casan. Eso nomás en la telenovela. Es bien difícil, mis queridos alumnos, en las circunstancias actuales donde existen muchos prejuicios, no se da ello. A ver, ¿quién de el hijo de la familia se casa con la empleada? O el empleado, el jardinero, digamos, se casa a ver con la hija de la casa. A ver, ¿quién? Es bien difícil, ¿no? Bien difícil. Entonces, veamos de ese lado. Bien, el tema entonces que toca en esta obra de Romeo y Julieta es el amor. Pero el amor, a ver, ¿de qué forma? La pasión que tienen los amantes es excesiva, ya que se enamoran, se casan y consuman la noche de bodas en 6 días. En ese sentido, entonces, veamos qué es lo que nos plantea esta parte de lo que es, en el tema de lo que es el amor. El odio, el enfrentamiento entre Montescos y Capuletos, enmarca la relación entre Romeo y Julieta, ¿no? El odio, ahí está. Mire los temas que toca en esta obra. La tragedia, el amor entre Romeo y Julieta es trágico desde el principio, ya que se tienen que ver a escondidas y finalmente ambos acaban muertos, ¿no? Entonces los temas están bien claritos en esta obra literaria próximamente llevado al teatro, o es obra teatral. Veamos a Hamlet. Yo te decía, mis queridos alumnos, de que sus personajes de William Shakespeare tienen que ver mucho, en ocasiones se han convertido en arquetipos. ¿Por qué arquetipos? Porque es así como se repiten y se van dando en la mayoría de la sociedad, de la pasión respectiva que los domina. Hamlet, vamos a ver ahora, representa de la duda que paraliza o pospone la acción. Mira, ahí está la duda y luego la realiza la acción cuando analicemos un poco a Hamlet. Y hay otra obra que también es Macbeth, emblema de la ambición, y Otelo es otra, es el instrumento y víctima de los celos. Todos sus personajes tienen que ver con los arquetipos, o sea, con lo que se da en la sociedad. Los celosos, por ejemplo, los ambiciosos en Macbeth, en Otelo es los celos. Por ejemplo, en Hamlet se da esto de lo que es, le dicen una cosa y cumple o no cumple, un poco la indecisión. Y en Romeo y Julieta, pues, vemos lo que es el amor pasional, ¿no? El amor pasional. A ver, la presentación. Vamos a analizar a Hamlet. El rey de Dinamarca fue asesinado por su hermano Claudio, que usurpó el trono y se casó con su viuda, Gertrudis. Ojo, acá Gertrudis no guardó luto, nada, él, vino y ¡pum!, se casó. A Hamlet se le aparece el fantasma de su padre. Entonces estamos hablando de que Hamlet era el hijo del rey y de Gertrudis, ¿no?
y en este caso el rey es asesinado. Pero se le presenta el fantasma de su padre en la muralla o en el muralla del castillo, el Sinore, y le cuenta lo que le había hecho su tío. Estamos hablando, y le pide venganza. Entonces, Gertrudis se casa con el hermano de su esposo, o sea, con su cuñado mismo. Y el fantasma del padre se le presenta a Hamlet y le dice, quien la que ha matado es su tío, y le pide que se venga. Hamlet promete obedecer y mientras tanto finge ser loco para evitar que sospechen que quieren matar al rey. Se cree que su amor por Orfelia, a la que había cortejado, ha turbado su mente y ahora la trata con crueldad. O sea, imagínense, ¿no? Entonces, mire, hasta dónde puede llegar para consumar su hecho, Hamlet. Primero, él señala y dice que se le presente el fantasma de su padre. Le dice la verdad, quien mató fue tu tío, quien le mató fue su tío. Y Gertrudis se casa con el tío, en este caso con él, con su propio cuñado. Y se va dando ello, y para que él crean de qué, mira, corteja a quién, corteja a Orfelia, se llega a unir con Orfelia, pero ahí le maltrata. Entonces todos dicen que está loco, pero él en realidad no estaba loco. O sea, cuando lo trataba con crueldad a Orfelia, estaba haciéndolo dentro de su conciencia, dentro de una persona consciente. Pero solamente hacía todo esto ¿para qué? Para que consuma su venganza. Veamos en el nudo de lo que sucede en esta parte. Hamlet decide comprobar lo que le dijo el fantasma de su padre y representa ante el rey un drama, el asesinato de Gonzalo, que reproduce lo que su tío le había hecho a su padre. El rey se muestra intranquilo. Tras una conversación con su madre, Hamlet piensa que su tío está escuchando tras las cortinas y decide matarlo, pero en realidad era Polonio, o sea, un espía. El rey manda a Hamlet a Inglaterra, pero los piratas lo capturan y lo mandan de regreso a Dinamarca. Imagínense, mis queridos alumnos, aquí no se consume el hecho, la venganza, porque el rey más o menos hace todas sus tretas y decide capturar y llevarlo de nuevo a Dinamarca. En otras palabras, mis queridos alumnos, Hamlet representa eso. Ahora, en su sano juicio de ti, de ustedes, mis queridos alumnos, el mío propio, ¿será así? ¿Se nos presentarán los fantasmas? ¿Qué dicen ustedes? Vamos dejándolo para la última parte, el desenlace. Cuando Hamlet se encuentra con Orfelia, se había ahogado porque no soportaba el dolor y su hermano decide vengar a su padre. El rey aparentemente quiere calmarlos, pero los induce a compartir en una partida de armas, los famosos duelos, ¿no? Los duelos de esas épocas, todo era a base de espadas, se definían así los grandes duelos. Al Artes le dan una espada con la punta envenenada y se las clava Hamlet. Miren, ¿no? O sea, la treta, el engaño siempre ha estado presente. Pero antes de morir, hiere al Artes y mata al rey, mientras Gertrudis bebe una copa envenenada que iba destinada a su hijo. Finalmente el drama acaba cuando el príncipe de Noruega llega y se convierte en soberano del reino. Todo una feria, una carnicería, todo lo que vendría a ser la muerte presente en cada acto en esta presentación de Hamlet. ¿Cuáles eran los temas que se trató en esta etapa de lo que desarrolló el gran William Shakespeare? La ambición del poder. En la obra se muestra cuando Claudio asesina a su hermano para conseguir el poder del reino. Ya sabemos quién es Claudio. Es el tío, en este caso, de Hamlet. Inconsistencia de los actos humanos se muestra en el comportamiento de Gertrudis
cuando se casa con su cuñado al poco tiempo de morir su marido. Eso, lo que yo les decía, ni siquiera pues el duelo, ¿no? Y creo que se merece toda muestra de aprecio, cariño, pero suele pasar, inclusive en nuestros tiempos. El honor. La traición daña el honor familiar por lo que se exige venganza según el código de honor de la época. La locura. La locura. Tiene mucha avaricia, ganas de poder. Sí, están interviniendo y bien, bien. Está bien, chicos. Ahora lo vamos a analizar. En el chat lo estoy leyendo. La muerte está presente durante toda la obra, ya que mueren todos los personajes principales. Eso es lo que les decía, ¿no? Una constante de la muerte. Este gran William Shakespeare nos describe en esta su obra de Hamlet. Bien, mis queridos alumnos, más o menos, estas son lo que hemos querido compartirles el día de hoy, sus dos grandes obras más conocidas, pero tiene él, ¿no? Otelo, el vendedor de Venecia, tiene muchas obras que todas ellas se siguen presentando en el mundo. Pero en estas dos obras de Romeo y Julieta y también de Hamlet, nos muestra diferentes arquetipos, personalidades de lo que podríamos decir en el mundo actual.